Buenos días, mis queridos alumnos. El día de hoy estaremos trabajando con el proyecto 11 de nuestro libro Español Arrows, ¿correcto? Muy bien. Vamos a trabajar este proyectito y en este proyecto vamos a estar viendo o vamos a estar comparando cuentos, ¿correcto? Muy bien. Lo que consiste es que nosotros vamos a seguir a hacer la siguiente actividad. Junto conmigo dice, acompañados a leer el siguiente cuento. Vamos a leer este cuento que dice El sastrecillo valiente. Aquí voy a estar comparando dos cuentos, correcto. Voy a tener El sastrecillo valiente con otra versión del mismo cuento que dice El sastrecillo valiente. Entonces, la tarea de ustedes, niños, es leer este pequeño texto con este pequeño texto de color rojo y vamos a percatarnos que los dos son el mismo cuento, pero están escritos de diferente manera o de manera distinta, ¿no? Puede decirse, pero que termina siendo el mismo cuento. Nos dice, subraya lo que encuentras de parecido en las dos versiones del cuento. Entonces, tú vas a observar qué menciona en este cuento, qué menciona en este cuento, ¿correcto? Vas a subrayar todos esos apartados o esas palabras donde tienen la misma similitud o mencionan lo mismo los dos cuentos del sastrecillo valiente. Luego nos dice, el final hay una moraleja, la letra y el tamaño de los cuentos, otros personajes son el rey y los gigantes. Entonces voy a ver en cuál de estos tienen parecido las dos versiones. Ahora nos dice, colorea las cosas que no aparecen en ninguno de los cuentos. Entonces tú vas a colorear las cosas que no aparecen en tu cuento. Las que aparecen las vas a dejar así y las que no las vas a pintar, ¿correcto? Muy bien. Luego de ahí tenemos, dice, marca con una palomita lo que sea diferente en los cuentos. Entonces nos aparece aquí, ¿qué es lo diferente que encuentras tú de los dos textos? ¿Correcto? Ahora dice, actividad 2, conoce mejor los cuentos. Selecciona el título que debería llevar el libro de acuerdo con la ilustración y escríbelo en el espacio en blanco. Muy bien, ustedes niños lo que van a hacer es observar este pequeño libro y qué título le daríamos, qué título le darías a este libro. Entonces, Romeo y Julieta, no lo creo. La casa de los sustos, tampoco. El sastrecillo valiente, por supuesto, ¿no? Si se dan cuenta, él aquí tiene su hilo, entonces el sastre, el príncipe encantado, no, entonces sería el sastrecillo valiente. Entonces hay que observar que vamos a poner nuestro título, veamos que hay un autor, los hermanos Grimm, editorial Luna y Estrella, y el ilustrador, en este caso, serías tú, como alumno o alumna, que está haciendo las ilustraciones de este libro. Continuando con la actividad 2 de nuestro libro, nos pregunta, subraya la respuesta correcta de acuerdo con el ejercicio anterior. Entonces vamos a ver que nos va a preguntar una serie de preguntas referentes del libro. Entonces nos dice, ¿cuál es el título del libro? Entonces nosotros debemos ver cuál es el título del libro correcto. Luego dice, ¿quién es el autor? Nos maneja quién es el autor, cómo se llama la editorial. La editorial es pues la empresa que se encarga de hacer la impresión de los libros o sacarles pues lo que son varios tomos. No es un dato nada más. Y dice, ¿quién es el ilustrador? En este caso iría nuestro nombre en esta parte porque nosotros somos los ilustradores de este libro. Muy bien. De ahí continuamos y nos dice, escribe la letra en el cuadrito de la imagen que le corresponda. Tenemos inciso A e inciso B.
Entonces nosotros vamos a ver en cuál de estas coincide la imagen con lo que está describiendo el inciso A o el inciso B. Entonces los vamos a ordenar según nuestro criterio. Una vez terminado eso, vamos a continuar en la página 123, que nos dice: con la ayuda de tu maestro, busca en la biblioteca del aula 3 cuentos que te gusten. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con los cuentos que tengamos en casa, ¿correcto? Entonces, a lo mejor hay un cuento que me gusta mucho, puedo trabajar con él, no es necesario que tengan 3 libros a la mano, puede ser que con uno, y es más que suficiente para trabajar. De ahí vamos a observar que dice: ¿por qué te gustan los 3 cuentos que elegiste? En este caso, podemos elegir uno de los cuentos y poner nada más por qué me gustó ese cuento. Para saberlo, une las expresiones de los globos que apliquen en tu caso con el niño de la ilustración. Entonces vamos a observar que aquí tenemos una pequeña ilustración y el niño está preguntándose por qué le gustan esos libros o por qué le gustó ese libro que escogió. Por sus colores, porque ya lo leyó, porque es corto, por sus dibujos o por lo que se cuenta. Entonces ahí hay muchas cosas por la cual me puede gustar un libro o un cuento. Ahora sí, de manera individual vas a reescribir ese cuento que tú elegiste, ¿correcto? Entonces vas a tomar una pequeña hojita de tu cuaderno o una hoja en blanco y vas a reescribir ese pequeño cuento. Por ejemplo, el cuento de la Caperucita ya todos nos lo sabemos, ¿correcto? Entonces yo puedo darle un giro a esa historia. Puedo decir que en vez de que se comiera la abuelita y se quisiera comer a Caperucita, la ayudara tal vez a llegar a la casa de su abuelita en el bosque, ¿no? Porque el bosque es muy grande. O que ustedes puedan darle otra trama. A lo mejor Caperucita puede ser la mala y el lobo puede ser el bueno. Entonces aquí es: ¿qué tanta imaginación le pones al dibujo? ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí vamos a trabajar un pequeño borrador. Escribe el título del cuento que elegiste en este caso y vas a realizar 2 dibujos sobre lo que trata. Vas a ponerle el nombre y aquí vas a poner 2 dibujos referentes a de lo que se trata tu cuento o historia. 5. De ahí vas a comentar con tus papás cuando hayas terminado tu cuento cómo cambiarías la historia utilizando los mismos personajes. ¿Correcto? Entonces, una vez que tú ya has comentado, pues vas a reflexionar que dice: ¿cómo cambiarías la historia utilizando los mismos personajes? Como les comentaba, ¿no? Si yo voy a hablar de un cuento ya conocido, donde ya sabemos quién es el bueno y quién es el malo, yo puedo hacer a lo mejor un giro en la historia, donde tal vez todos sean buenos, o tal vez todos sean malos, o la historia cambia rotundamente. Entonces aquí yo seguiré conservando los mismos personajes, pero los personajes van a estar haciendo otra cosa, o su historia se va a ir desarrollando de diferente manera.